Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido de nuevo a Metamorfosis y Vida con María Avalon, el canal en YouTube de Avalon Psicología y Espiritualidad, Escuela para la Evolución del Alma, y Bessica Piscis Tours, viajes sagrados y conscientes. Hoy vengo a hablarte de una mujer extraordinaria, todas lo son. Sin embargo, esta lo es, con el permiso de todas sus compañeras de los misterios femeninos de la Torá, una que reúne en sí tantísimas condiciones, tantísimas funciones y cualidades que la hace muy diferente. Vuelvo a decir, con el permiso de sus compañeras. Se trata de Débora, guía, profetisa y juez del árbol de la vida y del pueblo de Israel. Una mujer con un carisma impresionante, con una influencia, una fuerza, una importancia en el ámbito israelita de ayer y de hoy, tremenda también. Guía militar, mujer que poseía su propia riqueza, su propia fuente de ingresos, propiedades, mediadora, muy respetada por su pueblo, juez, poetisa, profetisa y muchas cosas más que desgranaré a lo largo de este vídeo. Estas características que he mencionado de Débora y muchas otras reúnen y sintonizan con tres aspectos fundamentales de la era mesiánica que están encarnados en ella. Uno es la conexión profunda con la divinidad, el otro es la justicia verdadera y el tercero, el liderazgo de la propia vida. Sin embargo, antes de entrar de lleno en este vídeo sobre esta maravillosa Débora, guía, profetisa y juez del árbol de la vida y del pueblo de Israel, los agradecimientos. Primero de todo, a la divinidad, por haberme creado y seguirme dando días de vida. En segundo lugar, a la Madre Tierra, por haberme dado este vehículo terrestre para que mi esencia y mi alma permanezcan aquí durante esta experiencia de vida. A continuación, a mis padres de esta encarnación, de bendita memoria, porque sin ellos, esta que soy yo no hubiera podido venir al mundo, hubiera venido otra. Esta no. Así que gracias a ellos también. Gracias a ti por estar aquí en el planeta Tierra en esta ocasión, por estar en este canal, en Metamorfosis y Vida con María Avalon, por suscribirte, por comentar, por dar me gusta al vídeo, por compartirlo. Gracias también por visitar mis tres sitios web, www.desarrolloycrecimiento.es, Metamorfosis y Vida wordpress.com, Bessica Piscis Tours wordpress.com, y por último me doy las gracias a mí misma por haber dicho sí cuando arriba preguntaron ¿quién quiere ir a la Tierra para estar allí durante el 2025? Y la que está dentro de esta que está dentro de mí y la que está dentro de la que está dentro dijo yo, voluntaria. Así que gracias también por eso. Y con todos estos agradecimientos, lo que quiero mostrar con ellos, además de mi gratitud, es que todo cuanto agradecemos y cuanto más agradecemos, más estamos en estado de gracia. Y cuando estamos en estado de gracia, las desgracias desaparecen de nuestra vida, porque una de las funciones que tienen eso que llamamos desgracias es que aprendamos a dar gracias. Y dicho esto, entro de lleno en la protagonista del vídeo de hoy. Débora, guía, profetisa y juez del árbol de la vida y del pueblo de Israel. Una de las 7 profetisas fundamentales del pueblo de Israel físico, aunque ya sabes que detrás está el metafísico y el arquetípico. Importancia del 7, no voy a entrar en ello ahora. La importancia del 7, eso de las 7 profetisas tiene también su mensaje en relación con el 7. Una mujer empoderada y soberana de su vida. Dos palabras, dos actitudes que actualmente están muy en boga y que vemos que a lo largo de la historia siempre hubo mujeres empoderadas, siempre hubo mujeres soberanas
fueran cuales fueran los lugares y las circunstancias en que vivieron, como también hubo hombres no soberanos y no empoderados. Y eso sigue sucediendo hoy en ambos géneros, porque el empoderamiento y la soberanía está más allá del género. Y por eso, tanto los hombres como las mujeres, tanto las mujeres como los hombres, hacemos muy bien en desarrollarlas. Como las demás compañeras de esta línea de vídeos, Misterios femeninos en la Torá, Mujeres y arquetipos del árbol de la vida y del pueblo de Israel, Débora, la protagonista de hoy, está relacionada con una de las Sefirot. Y esa Sefirot con la que Débora está relacionada es Tiferet, el sol central de la galaxia. ¿De qué galaxia? De esta, del árbol de la vida. ¿Y por qué siempre digo primero árbol de la vida y luego pueblo de Israel? Porque el árbol de la vida, ya sabes, lo he explicado en otros vídeos, se refiere al alma. Y el pueblo de Israel se refiere a un colectivo de almas, que por supuesto, vuelvo a insistir, no tiene que ver con un territorio físico, aunque es obvio que hay un territorio físico que se llama Israel, es obvio que hay gente que es israelita porque ha nacido en ese territorio físico, igual que la gente que ha nacido en Madrid se llama madrileña, la que ha nacido en Sebastopol se llama sebastopolaca. Y más allá de eso, puesto que esto de la tierra es una representación, una imagen, un espejo de lo del cielo, más allá, por detrás de eso, y dando vida a todo lo terrestre, está ese arquetipo del pueblo de Israel magníficamente representado en el árbol sefirótico. Y por eso, Débora, una mujer que efectivamente fue un personaje, un ser humano, se convirtió en arquetipo, porque de hecho, también lo he dicho otras veces, lo vuelvo a recordar ahora, somos un arquetipo de la mente divina, que ese arquetipo, eso que la mente divina piensa, a medida que va pasando por distintos planos, se convierte en un ser humano, se convierte en una montaña, se convierte en la computadora y así con todo cuanto existe. Y esa relación de Débora con Tiferet tiene mucho que ver con los papeles que representó en su existencia física. Y ya sabes que Tiferet, y si no lo sabes, pues te vas a enterar ahora mismo, representa, entre otras cosas, la verdad, la belleza, la luz solar, el sol central de la galaxia, porque es el sol central de la esencia personal y de la esencia del árbol de la vida. Y como Débora reúne en sí misma muchísimas facetas, ella misma es un puzzle entero, es un magnífico cuadro, es una magnífica escultura. Lo que he hecho para expresar lo mejor posible todas esas facetas ha sido dividir este vídeo en varios trozos, varias piececitas del puzzle, y en cada una de ellas la voy a presentar en cada una de esas funciones que desarrolló con las cualidades que van con cada una de esas funciones. Y como no podría ser de otro modo, el primer apartado se titula Débora Mujer, porque Débora era mujer. Y entonces tengo que hacer mención y tengo que hacer honor a su encarnación como mujer. ¿Cuándo vivió Débora? Bueno, pues Débora es anterior a la época de los reyes, fue casi reina de Israel, tuvo un poder político muy notable y fue guía muy principal en momentos difíciles de los israelitas. Y ahora sí estoy hablando de los israelitas físicos de aquel tiempo, del tiempo en el que vivió Débora. Fue y sigue siendo reconocida por haber tenido a Sofía a su lado, es decir, a la sabiduría. Y haber sabido poner en práctica a esa Sofía, haber sabido poner en práctica esa sabiduría. Porque una cosa es tener un conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. La sabiduría es el conocimiento puesto en práctica, llevado a la vida cotidiana y en ese laboratorio de la vida cotidiana analizar que sí y que no. Bueno, pues Sofía era amiga íntima de Débora.
Sofía, ya sabes, es la parte femenina de la conciencia cósmica de Cristo Sofía, que es uno de los nombres con los que yo me dirijo y designo a la divinidad. También fue reconocida por su firmeza y por su sentido de la justicia. Tres atributos que cuando van de la mano, cuando van juntos, convierten a los seres humanos en seres extraordinarios. ¿Y cuándo vivió Débora? Posiblemente porque, claro, establecer la cronología de muchos años atrás es bastante difícil. Es bastante posible que viviera a mediados del siglo XIII, antes de la era común. Es decir, más o menos hace más de 3.200 años. Insisto, era soberana, empoderada, tenía su propia riqueza, fue guía, fue profetisa, fue juez, en fin. Hace 3.200 años ya había mujeres que hacían eso, y ella sobre todo. Y por supuesto hombres que no lo hacían. ¿Dónde vivió Débora? Débora vivió en la tierra prometida, porque el pueblo de Israel, después de esos 40 años de éxodo por el desierto, tras la salida de Egipto, había llegado ya a la tierra prometida, es decir, a Canaán. Y durante mucho tiempo hubo un gran vacío de poder, porque ya sabes, y si no, pues lo vas a saber ahora mismo, Mosé fue el guía del pueblo israelita durante esos 40 años de travesía por el desierto. Y cuando Mosé dejó este plano, le pasó el testigo, le pasó el cargo a Joseph, perdón, a Josué, Joseph no, a Josué. Sin embargo, ese periplo y ese tiempo, cuando ya llegaron al lugar destinado, tuvo también sus dificultades, sus conflictos y, como he mencionado, ese vacío de poder. Sabemos que esos conflictos siguen, no solamente en el pueblo de Israel, siguen en todo el planeta Tierra, porque todavía no hemos recordado todo lo que hemos de recordar y, por lo tanto, todavía no hemos puesto en práctica todo lo que hemos de poner en práctica para que esos conflictos se resuelvan y se eliminen, si es posible, al mínimo, a la mínima expresión. Seguramente no es posible que los conflictos se eliminen del todo, porque en los conflictos está una gran parte de nuestro aprendizaje, de nuestra evolución, de nuestra angelomorfosis, y por lo tanto no eliminar del todo, sin embargo sí contar cada vez más con un mayor número de herramientas para poder transitar por ellos con éxito y arreglarlos en la medida en que se pueda. Durante ese vacío de poder hubo distintos líderes que guiaron al pueblo israelita. Y Débora fue una de ellos. Débora fue la cuarta persona en ser nombrada juez de Israel, la primera mujer de su tiempo y la única mujer de su tiempo que ejerció ese cargo de juez. Fue una de las personas, y esto en ambos géneros, más notables de su época. Y no solamente en llevar a cabo ese ejercicio de la justicia, sino en muchos otros cometidos, como iré explicando, superando incluso a muchos de sus compañeros varones. También se dice de ella que fue una de las mujeres y una de las personas más influyentes del pueblo de Israel de todos los tiempos. Y yo comparto esa opinión. Vuelvo a decir, porque hizo muchísimas cosas, ella en sí misma tenía las cualidades suficientes para poder hacer esas muchas y diferentes cosas que otras personas de su vida y de su tiempo no tenían. Pero eso ha pasado siempre y sigue pasando. Hay alguien en un determinado lugar, en una determinada época, que reúne tantas cualidades, tantas características, tanto desarrollo por sus vidas anteriores, que tiene permitido
y tiene la posibilidad de realizar tareas de un alcance tremendo, de un alcance muy amplio que otras personas contemporáneas no logran. Y sigo hablando de la Débora mujer, todavía no he entrado en los otros papeles que cumplió. Débora hacía mechas para el santuario del templo de Jerusalén, que todavía no era un templo físico, porque no se había construido aún el primer templo, eso fue después. Y como hacía mechas para el templo, para el santuario del templo, se la llamaba, o se decía de ella que era mujer de Lapidot. Las mechas tienen que ver con las llamas, porque las mechas que van en las velas, eso cuando se enciende, en aquel tiempo con aceite, eso produce un fuego. Así que de las llamas derivan, de las mechas derivan llamas. Y por eso se dice que Débora era mujer de Lapidot. Lapidot es llamas en hebreo, no es el nombre de un señor. Y además en hebreo, mujer y esposa se dice con la misma palabra, que es esh. Así que Lapid es significa mujer de llamas y no esposa de Lapidot como se suele traducir ese término. Las llamas desprenden luz y la luz ¿con quién tiene que ver? Pues de nuevo con Tiferet, el sol central de la esencia y de la galaxia y del sistema solar, que es el árbol de la vida en general y en particular nuestro árbol cabalístico personal. Su esposo era Barak. Barak en hebreo significa rayo. Y de nuevo, como el rayo también implica luz, nos encontramos con la luz de Tiferet, la esfera, la sefirá, de la que la protagonista del vídeo de hoy es arquetipo y manifestación humana y terrena. Hubo un Barak, todavía vive, por ahí por ese país que está más allá del Atlántico, que ejerció su mandato durante 8 años, que se le dio un premio completamente inmerecido y que fue quien más muertes causó en una determinada zona del planeta Tierra. Porque ya sabemos, el rayo puede alumbrar, igual que el fuego puede alumbrar, y el rayo también puede destruir. Pues ese Barak al que yo me refiero no era del lado de la construcción de la luz, sino que era del lado de la destrucción. Gematría de Débora. Débora se escribe Dalet, Bet, Bab, Res, Hei. Y esto tiene una gematría de 217, que si la reducimos se queda en 1, el valor numérico de la letra Aleph, la letra de la unidad. Se piensa, hay bastante acuerdo, que Débora fue la reencarnación de Sífora. Sífora fue la esposa de Moshe Rabenu. Y quiero aprovechar la ocasión para decir que Sífora era de etnia cigana. Cigana es lo mismo que decir etnia gitana. Y tengo que decir también que la etnia cigana o la etnia gitana, que también fue una de las que se ha intentado por todos los medios erradicar del planeta Tierra, felizmente no se consiguió. Y quiero decir esto porque no es el pueblo israelita el único que ha sufrido masacres a lo largo de la historia. No es el único que ha sufrido genocidios a lo largo de la historia. Lamentables todos los genocidios, desde luego que sí. Sea cual sea el pueblo, la etnia, el lugar del planeta en el que eso se realiza. Y que todavía no hemos conseguido, ese es uno de los muchos conflictos que todavía no hemos conseguido erradicar. Hubo otra Débora, anterior a esta Débora de la que estoy hablando hoy, que fue la nodriza de Rivka.
Rivka y Meinu, de bendita memoria, como Débora, de bendita memoria también. Rivka y Meinu, esposa de Isaac y madre de Esaf y de Jacob. El vídeo 152 de este canal está dedicado a Rivka y Meinu. Y esa nodriza de Rivka, como digo, también se llamaba Débora. Y voy con el siguiente apartado, con la siguiente faceta de este diamante que es Débora. Se trata de Débora como estratega militar y guía, casi nada. ¿Por qué lo de estratega militar? ¿Por qué lo de guía? Era guía en otros aspectos, sin embargo, militarmente también. Pues porque hubo durante 20 años en esa tierra de Canaán, a la que ya había llegado el pueblo israelita, hubo una opresión por parte de Jabín, rey de Canaán, y de Sísera, su general, el general de sus ejércitos. El pueblo israelita, obviamente, cansado de tanta opresión, es decir, pasaron 40 años en el desierto, llegan a la tierra prometida y siguen 20 años más con opresión. Obviamente 40, 20, todas las cifras, todo en la Torá es un código, es simbólico y tiene un secreto más allá de que hubiera un tiempo en el que esos sucesos ocurrieran. Bueno, pues como digo, cansado de tanta opresión, acudió a Débora a quejarse, a clamar. Y entonces Débora le propuso a Barak, su esposo, que era general del ejército israelita, que reuniera un ejército para luchar con Sísera. Barak aceptó, y aceptó con dos condiciones. Una de ellas, que Débora le acompañara en esa batalla. Y la segunda condición fue que Débora arengara a las tropas antes de entrar en la batalla. Débora aceptó, y no solamente aceptó ambas condiciones, sino que además profetizó, era profetisa, a continuación ya entraré en ese apartado, profetizó que el ejército israelita ganaría al ejército de Sísera y que Dios entregaría a Sísera en manos de una mujer, aunque no se trataba de ella, no se trataba de Débora. Débora solamente hizo esa profecía que había recibido de la divinidad y ya digo que no se refería a ella misma. Tampoco dijo quién iba a ser esa mujer. Bueno, Barak ya reúne el ejército, se van al monte Tabor. Primero subieron al monte Tabor, ojo con esto, con el monte Tabor, porque en el monte Tabor fue donde Yeshua se transfiguró, se angelomorfoseó allí en ese monte mucho tiempo después. El vídeo 154 está dedicado a la angelomorfosis y la resurrección. Y ya sabemos también cuánto se repiten en la Torá los montes. El monte Tabor, el monte Sinaí, el monte Ararat. Yo he visto el monte Ararat cuando estuve el año pasado en Armenia. El Tabor y el Sinaí todavía no los he visto en esta vida. Confío en verlos. Y siempre que se nos habla de monte, los montes ya sabemos que tienen que ver con las alturas, con lo más alto. El monte siempre, y cuanto más alto el monte, cuanto más alta la montaña, mucho mejor, está mucho más cerca del cielo que la parte baja, la parte del valle, o la parte más conectada de las montañas con la tierra. Y ya sabemos que de dónde vienen las naves, las nubes naves del cielo. Bueno, pues primero subieron al monte Tabor y luego bajaron por el otro lado del monte, embistieron a las tropas cananitas y vencieron, derrotando a Sísera. Sísera huyó
despavorido, algo que un general jamás debe hacer. Un capitán de barco jamás debe abandonar el barco, se tiene que quedar ahí en último lugar. Y si el barco se hunde, se hunde. Bueno, pues Sísera huyó, ¿verdad? Los no valientes huyen, en vez de afrontar y decir, vale, he perdido la batalla, aquí estoy, porque soy el general. Bueno, pues Sísera huyó. Y se escondió en la tierra de una mujer llamada Yael. Fue Yael quien finalmente le quitó la vida a Sísera. Yo esto de quitar la vida me cuesta mucho decirlo, pero bueno, ocurrió, fue así. Entonces, pues bueno, como ocurrió, ocurrió, lo tengo que mencionar. En verdad nadie le quita la vida a nadie, todo está ya organizado. Y cada ser muere cuando muere. Así que fue Yael quien finalmente quitó la vida a Sísera, y Yael era la mujer de la profecía de Débora. Después de esta victoria del pueblo de Israel, hubo 40 años de paz. 40 es el valor gemátrico de la letra Mem, que significa aguas, que está relacionada con el elemento agua. El número 40 nos habla de un cambio de conciencia. Las cuarentenas, y hubo una hace 5 años, que no vamos a olvidar jamás, las cuarentenas, 40, bueno, que fueron más de 40 días de confitamiento, pero en fin, como símbolo, ¿qué representa una cuarentena? Como digo, un cambio en el nivel de conciencia. ¿Y qué representa, qué supone ese cambio en el nivel de conciencia? Que, por cierto, ese cambio de conciencia no sucedió en todas las almas, pero bueno, siempre es así. Lo que significa es que hay un discernimiento, cuando hay esa cuarentena y hemos pasado la cuarentena, hay un discernimiento muy claro entre lo que está bien y lo que está mal, entre lo que pertenece a la luz y lo que pertenece a la no luz. Por eso, en el ámbito cronológico humano, se habla de la crisis de los 40, porque a los 40 años, puede ser unos años antes, puede ser unos años después, dependiendo de la evolución interior de cada persona, es un tiempo en el que nos empezamos a plantear lo que hemos hecho en esos 40 años anteriores y qué queremos hacer en los 40 posteriores. Obviamente, no porque la vida vaya a terminar a los 80, sino porque los 40 ya implica si hemos hecho lo que hemos tenido que hacer y lo hemos hecho bien, hemos cumplido la tarea en los 40 años anteriores, pues va a ser un planteamiento de a ver cómo quiero organizar mi vida a partir de los 40. Yael. Yael está compuesto de Ya y de Él. Ya es el nombre de Dios en la esfera de Jochma, Gearitis. Y Él es el nombre de Dios en la esfera de Gesed. Esta. Así que Yael une esas dos esferas. Jochma, sabiduría, y Gesed, bondad, misericordia, justicia, cuando va unido el Gesed a la Geburá, adecuadamente unido a la Geburá. Por otra parte, el nombre El es raíz de otros nombres divinos, como por ejemplo Eloá, que es el nombre de Atzilut en la esfera de Tiferet, a la que pertenece nuestra protagonista del vídeo de hoy. Y por otra parte, también quiero mencionar que en los nombres angélicos, la terminación Ya corresponde a la energía femenina y la terminación El corresponde a la energía masculina. Porque aunque los ángeles carecen de lo que llamamos sexo, sí que hay unos ángeles que están más imbuidos de energía femenina, cuyo nombre termina en Ya, y hay otros ángeles cuyas funciones y su energía está mucho más imbuida de el principio masculino, que son los terminados en él. Y en ese aspecto militar de Débora, recordamos la lucha interna, recordamos y nos recuerda la lucha interna con la propia oscuridad para transformarla en luz y angelomorfosearla. En la medida en que sea posible, angelomorfosearla cuando se está dentro de un cuerpo humanomorfoseado.
Y esa lucha interna, que es permanente, es la única que está permitida, es la única que es legítima, porque es una lucha que no solamente no causa muerte, sino que causa vida, engrandece la vida. Y si hay algo que tiene que morir en esa lucha, es nuestra propia oscuridad, es decir, lo que no somos, para que pueda salir a la luz lo que sí somos. Y en esa muerte simbólica, iniciática, alquímica, no hay derramamiento de sangre. Lo que hay es un ensalzamiento y una potenciación de la sangre, porque en la sangre está nuestro software, nuestro ADN divino, cósmico, galáctico y también humano. En ese aspecto militar, y también por su labor de acompañar al pueblo, Débora era guía terrena y espiritual. Un ejemplo de justicia verdadera, de justicia recta. Y esto nos recuerda al tronco de la palmera, un árbol muy relacionado con ella, como explicaré después. Guiar, liderar es servir. El servicio es una de las herencias que están destinadas a la era mesiánica, una de las herencias que están relacionadas con la consciencia Mashiach, de nuevo diferente. En el vídeo 153, las 4 mujeres arquetípicas de la casa de Israel, Lea, Rachel, Silpá y Bilá, hablo extendidamente de esto en relación con Tiferet. Porque quien ejerce un cargo público no está para que el pueblo le sirva y saque beneficios de ese pueblo. No, está para servir al pueblo. Algo que evidentemente no se cumple en quienes a día de hoy dirigen todos y cada uno de los países, territorios existentes en este planeta Tierra. Y ese guiar, ese liderar a través del servicio que Débora realizó con maestría, tiene mucho más que ver con su ejemplo de vida y su conducta que por sus palabras. Y eso que Débora era muy potente en el uso de la palabra. Sin embargo, sobre todo, lo más importante es que ella era un ejemplo vivo de aquello que predicaba, de aquello que pronunciaba con sus palabras. Y de ahí viene aquello de por sus obras los conoceréis. Porque las palabras, si no van acompañadas de actos, se las lleva el viento. Las obras ahí quedan por los siglos de los siglos. Era respetada por su pueblo, claro, porque cuando alguien es guía natural, cuando alguien es líder natural, es reconocido por todos. Y es reconocido por todos más allá de títulos, no es que le ponga a alguien, mira, tú vas a ser líder o tú vas a ser guía de tal, o de esto, del otro. No, no, no es una cuestión de título, no es una cuestión de etiqueta, no es una cuestión de bandera, de raza, de color de piel, de género, no. Es que el carisma que irradia esa persona es tan fuerte, es tan natural, es tan verdadero, que es reconocida como guía desde los bebés que están en el vientre de sus madres hasta los ancianos más ancianos de los ancianos. Guiar es también motivar, guiar es alentar, guiar es animar, guiar es arengar. Por eso Barak le dijo a Débora, muy bien, yo reúno el ejército. Ahora, si tú no vienes conmigo y no arengas a las tropas, yo no voy. Esto también nos está diciendo mucho. ¿Cuántas veces la energía masculina, claro, representada por los hombres, cuando se une, le pide asistencia a la energía femenina, obviamente representada por las mujeres, esa unión, ese hierogamos, otorga un poder inmenso. Y esa energía masculina, cuando es capaz de reconocer que la energía femenina también tiene su función y se unen, el efecto es muchísimo mayor. Porque la energía masculina es la que proyecta y la energía femenina es
la que recibe el qué, la fuerza suficiente para que luego la energía masculina pueda proyectar. Y ambas fuerzas, ambos poderes, ambas energías están dentro de cada uno de nosotros, independientemente de que hayamos encarnado con cuerpo de mujer, como es mi caso, o con cuerpo de hombre. Y cuando una persona motiva, cuando una persona anima, alienta, arenga, lo que está haciendo en verdad es mostrando a quien tiene enfrente dónde debe buscar ese ánimo, ese aliento y esa motivación. Porque la motivación más potente de todas es la automotivación. Cuando una persona está automotivada por sí misma, por el verdadero valor de los actos que realiza, es capaz de cualquier cosa. Más allá de que haya recompensa, de que haya aplauso, de que haya éxito externo, la automotivación es inamovible y es una fuerza capaz de derribar una montaña. Y todo ese poder lo tenía Débora. El poder de la palabra, ya sabemos que con la palabra podemos sanar, podemos construir, podemos bendecir y con la palabra podemos hacer lo opuesto a estas tres acciones positivas que acabo de mencionar y que no voy a nombrar, porque es muy fácil. Lo opuesto de sanar, lo opuesto de construir y lo opuesto de bendecir. En hebreo, palabra se dice dabar. Y dabar está formado por las letras Dalet, Bet, Res, que tienen una gematría de 206. Ya sabes que todas las palabras que tienen la misma gematría comparten sintonía, comparten frecuencia, comparten energía y pueden ser sustituidas una por la otra. Estas tres letras, Dalet, Bet, Res, están dentro de la palabra Débora, porque Débora está compuesta por Dalet, Bet, Bab, Res, Hei. Débora, además de tener estas tres letras que conforman la palabra Dabar, la palabra palabra, porque Dabar significa palabra, incluye la palabra hebrea Or, que significa luz. Así que tenemos Deb, Or y luego A. De modo que teniendo en cuenta esta gematría, propongo como interpretación, no significado, el significado de Débora en hebreo tiene otro, que explicaré luego, propongo como interpretación del nombre Débora, luz de la palabra o también palabra de luz. Y ahora queda la Hei final. La Hei final de Débora está dos veces en el tetragramatón. La metafórmula de las metafórmulas de las metafórmulas en el ámbito cabalístico. La primera de esas Hei del tetragramatón corresponde a Binah, la gran madre cósmica, la madre de arriba. Y la segunda Hei del tetragramatón corresponde a Malhut, la gran madre terrestre, la madre de abajo, la de aquí. Por consiguiente, esta madre de abajo, esta gran madre de abajo, esta gran madre terrestre es hija de la primera, de la gran madre de arriba. De modo que, uniendo todo, mi propuesta es Débora, interpretación de María Avalon, luz de la palabra de Hei, luz de la palabra materna, puesto que Hei, acabo de explicar, se refiere a las dos madres, la de arriba y la de abajo. Y ahora voy a la Débora profetisa. Son 7, como mencioné en el principio, las profetisas destacadas en el pueblo de Israel. Y Débora es una de ellas. La profecía es uno de los ingredientes de la bendición de Isaac a Jacob, de lo que hablo en el vídeo 154, Angelomorfosis y Resurrección. ¿Y qué es la profecía?
es la unión de Ruach HaKodesh y Nebuá. Habrá un próximo vídeo en el que hablaré de esto, hablaré de la profecía y hablaré de estos ingredientes que están dentro de ella. En el ámbito judío ortodoxo se dice, incluso a día de hoy, que es a través de la unión conyugal con santidad cómo se muestra y expresa la Shekinah, y con ella llegan la experiencia extática de éxtasis y la profecía. ¿Qué es la relación conyugal con santidad? La relación sexual sagrada, santa. Porque la relación sexual, como tantas otras relaciones, como absolutamente todo, tiene un sustrato santo, sagrado, que en ese ámbito de la sexualidad se ha olvidado y mucho. Así que el ámbito judío ortodoxo coloca ahí la fuente de la conexión con la Shekinah, porque es a través de la Shekinah como llegan el éxtasis y la profecía. Sin embargo, a lo largo de la historia ha habido hombres y mujeres, ejemplos de hombres y mujeres que fueron no solamente solteros, sino también célibes, que es distinto, una cosa es la soltería, otra el celibato, y que también conocieron esos estados de éxtasis, mejor dicho, primero de conexión con la Shekinah y luego de éxtasis y de profecía, en el ámbito hebreo y, por supuesto, en todos los ámbitos. Y como estoy hablando de una mujer, pues voy a citar dos mujeres que vivieron esa experiencia extática y profética. Una en los siglos XI y XII y la otra en el siglo XVI. Los 3 siglos ya de la era común, de la era en la que estamos. La primera de ellas era alemana. Se trata de Hildegarda von Bingen. La he mencionado ya en otras ocasiones, en otros vídeos. Y la segunda, de la que he hecho un vídeo exclusivo para ella, fue Teresa de Ávila, la Kuan Yin ibérica, como yo la llamo. Y más allá de la relación carnal con santidad del hierogamos para llegar al contacto con la Shekinah, el éxtasis y la profecía, sobre todo se trata de la unión de las polaridades masculina, femenina, de los 5 elementos y de todos los registros con que cuenta el ser humano, cómo llegamos, cuando todo eso está adecuadamente desarrollado, con esos ingredientes llegamos o podemos llegar a ese estado extático de conexión con la Shekinah y de la profecía. Sin embargo, y aun habiendo muchos seres que en el pasado y en el presente cuentan con esos ingredientes, contaron y cuentan con esos ingredientes, la última palabra, y esto es esencial tenerlo en cuenta, la última palabra la tiene la divinidad. Es decir, es en última instancia la divinidad quien decide a quién, cuándo, cómo y dónde le concede la gracia de recibir una profecía verdadera. Hay muchas profecías pululando por ahí. Una profecía verdadera. Un regalo que muy pocos están en condiciones de recibir. Y que desde luego nada tiene que ver con la actual profusión de profecías de todo tipo, en positivo y en no positivo, que circulan por todas partes y que tantas personas toman como ciertas. Bueno, allá cada cual. Cada cual es responsable de qué coge, de qué sigue y de qué toma como guía de su vida. Y esa responsabilidad únicamente le corresponde a cada ser humano. Así que cada cual con su responsabilidad. Pero sí es importante tenerlo en cuenta. Felizmente, la inmensa mayoría de esas profecías, ni siquiera las positivas, se han cumplido. Porque la divinidad, que es la que está detrás de todo, es la que tiene no ya la última palabra en decidir a quién le transmite o no una profecía, sino es quien tiene la última palabra en lo que va a suceder o no
en el planeta Tierra y en cualquier otro punto del cosmos infinito. Y como forma parte de la obra de teatro que representamos aquí en la Tierra, no saber el final, pues entonces, por muchas profecías que haya, no se va a cumplir o no se van a cumplir de la manera en que se dice, puesto que qué gracia tendría participar en una obra de teatro, en una película, en una novela en la que ya se va a saber el final. Pues no tiene sentido de ningún tipo, porque además forma parte también de nuestra experiencia en la materia ir andando el camino sin saber a veces cuál va a ser el final. Porque en ese no saber cuál va a ser el final, y gracias a eso desarrollamos muchísimo más todas esas cualidades que la divinidad puso en nuestra cestita cuando decidimos voluntariamente venir aquí al bosque terreno al encuentro de nuestra abuelita. Y Tiferet, la sefirá relacionada con Débora, tiene varias clipot. Todas las sefirot tienen mitzvot, virtudes y clipot, lo que habitualmente llamamos defectos, es decir, virtudes que todavía no se han desarrollado y se manifiestan del lado opuesto. Y una de las clipot de Tiferet es la altanería. Se dice de Débora que en un momento de su vida fue altanera. ¿Y por qué se dice eso de ella? Porque en una ocasión en la que tuvo que dar un mensaje a Barak, su esposo, en vez de dárselo ella directamente, envió un mensajero para que le diera el recado. Y eso se cataloga como altanería. Pero no solamente por el hecho de enviar un mensajero, de enviar un encargado con un mensaje, sino porque esto ocurrió porque se dice que Débora durante un tiempo estuvo separada físicamente de su esposo. Cuando la Torá nos habla de que una mujer o un marido está separado de su esposo la primera, de su esposa el segundo, lo que nos está queriendo decir es que no estaban teniendo relaciones conyugales. Por lo que se dice que este acto de Débora habría provocado que la profecía se separara de ella, se apartara de ella, regresando después de haber realizado la corrección, es decir, después de haberse vuelto a unir con su marido. He dicho hace un poco que la ortodoxia judía le da muchísimo peso a la relación conyugal en asociación con el éxtasis y la profecía. Entonces, desde ese punto de vista ortodoxo, esa separación entre esposos se considera abrirle la puerta a que la profecía no pueda llegar, porque se le abre la puerta a que la Shekinah no pueda llegar. Y es con la Shekinah, la divina presencia femenina de la divinidad, con quien llegan el éxtasis y la profecía. Cuando corrigió esa clipa, entonces la profecía regresó a Débora. Y hubo alguien anterior que también se separó de su esposa durante un tiempo, y fue Mosé, que se separó de Sífora. Si verdaderamente Débora fue la reencarnación de Sífora, Débora realizó, y lo he puesto entre interrogaciones porque es una pregunta que yo me hago, realizó Débora el ticún de Mosé, ojo, respecto a eso, es decir, el ticún que generó Mosé por haberse separado de Sífora, mi pregunta es esa, que si fue Débora quien realizó el ticún de Mosé. Porque la obligatoriedad de las relaciones sexuales es igual para ambos cónyuges en el ámbito judío. De manera que no importa si lo hace un hombre o si lo hace una mujer, se considera algo grave. Y de hecho, el celibato, incluso actualmente, está prohibido. A ver, no significa que no haya personas célibes. Está prohibido porque algo de muchísima importancia para el pueblo de Israel y también para
la mayoría de los pueblos en la antigüedad era la descendencia, la supervivencia de la tribu, la supervivencia de la raza. Y porque también a través de nuestros descendientes, nuestros hechos, nuestra conducta mejora. Entonces, lo que yo no hago, o lo que yo he hecho a medias, o lo que yo he dejado sin hacer, mi hijo lo continúa. Lo que mi hijo deje, sus hijos los continúan. Y así. Quien no tenga hijos, hijas, pues siempre va a haber alguien de su familia, alguien que nace después, que va a poder perfeccionar, llevar a un escalón superior eso que su antepasado, por los motivos que fuese, no logró. Y hay que mencionar aquí también que tanto en la Torá como en el Zohar, como en otros textos sagrados hebreos, mujer y esposa se refieren al cuerpo físico y marido y esposo se refieren al alma. El alma, a su vez, es mujer y esposa del espíritu. El espíritu o la esencia es el esposo de todos los esposos, como muy bien nos narra el Sir Hasidim, el Cantar de los Cantares, el libro más enigmático, más secreto, más incomprendido e inexplicado hasta ahora de todos los textos sagrados hebreos. Y le llega el turno a Débora, juez. A mí la palabra jueza no me gusta, como la palabra portavoza. Eso me parece una aberración lingüística. Las palabras que terminan en consonante son la misma palabra para el femenino y para el masculino. Pero bueno, sobre gustos no hay nada escrito. Y en este papel de Débora como juez, de nuevo viene al caso, de nuevo viene al cuento que Débora era mujer de Lapidot, es decir, que hacía mechas y llamas para el santuario del templo. Porque las mechas y las llamas tienen que ver con el fuego del espíritu, y el fuego también como energía. De manera que este ámbito del fuego nos está hablando de que Débora era una mujer enérgica, era una mujer con poder, era una mujer con carisma, porque el carisma solo puede venir del espíritu, el carisma no se puede fabricar. Era una mujer firme, decidida, y por eso también se habla tan positivamente de ella. A pesar de todas estas características y atributos, tenía un cariz de dulzura y de mesura, porque eso es Tiferet, de la que Débora es arquetipo y mujer humana. Tiferet es el tercer polo que surge de la unión armoniosa de los dos polos anteriores, la tríada de la conciencia moral. Es la armonía, el equilibrio perfecto entre Gesed y Geburá. Eso es Tiferet. Y por eso está la dulzura y la mesura, además del rigor y además de la bondad. La palmera de Débora. Antes mencioné que Débora era una mujer que ejercía verdadera justicia, justicia recta, como tiene que ser la justicia, recta, no torcida. Y que la justicia sea recta es una amalgama de rigor, Geburá, y bondad, misericordia, Gesed. ¿Qué pinta aquí la palmera? ¿Por qué se dice la palmera de Débora? Que de hecho es muy conocida Débora por la palmera. Y la palmera también es muy conocida por Débora. Se dice, y esto lo digo entre comillas, porque esto está en el Zohar, hacía los juicios sentada bajo una palmera, entre Ramá y Betel, en el monte Efraín, cierro las comillas. Y estos nombres no solo se refieren a territorios físicos, sino que también aluden a que Débora era muy adinerada, lo dije al principio, y tenía intereses comerciales en esa zona. ¿Cuáles eran esos intereses comerciales que tenía Débora en esa zona? Tenía palmeras datileras en Jericó,
yo estuve muy cerca de Jericó cuando viajé a Jordania. Tenía viñedos en Ramá, olivos en Betel y tierra blanca. La tierra blanca hace alusión a cereales y también a tierra para uso cerámico en el monte Efraín. Así que todo esto tiene que ver con esa parte de la Débora, mujer de negocios. Y en este poseer riqueza propia, en este poseer su propia fuente de ingresos, de money, reúne en Débora, o mejor dicho, no reúne en Débora, permitía a Débora cumplir 3 requisitos imprescindibles que en su tiempo, lamentablemente se ha ido olvidando, 3 requisitos imprescindibles que en su tiempo debía tener cualquier juez para ser, ojo, incorruptible. Y esos 3 requisitos eran los siguientes. Primero, riqueza propia. Lo que acabo de mencionar de Débora, tener una fuente de ingresos materiales propia, aparte, independiente del hecho del ejercicio de la justicia. ¿Para qué? Pues para no desear dinero fácil y no vender la justicia al mejor postor. ¿A qué te suena esto? De quienes venden la justicia al mejor postor. Bueno, y legislan leyes ilegítimas, legislan cosas que son ilegítimas y las convierten en legítimas a través de una ley. ¿Para qué? Para ganar dinero fácil, para venderse al mejor postor. O para no solamente ganar dinero, también para tener poder, en fin, muchas cosas. El segundo requisito exigido era la sabiduría. Es decir, conocimiento, jogma, entendimiento, biná, y discernimiento, da'at. Conocimiento, entendimiento, discernimiento. En cada decisión y sentencia que llevara a cabo. Y en tercer lugar, y no menos importante, los 3 son igual de importantes, fortaleza para no dejarse llevar por sus emociones ni subjetividad. Saber dominar, saber trascender, saber controlar su subjetividad y sus emociones para poder decidir y implementar un veredicto justo para todas las partes. Esa es la verdadera justicia. Y aquí entra en escena el ejercicio del poder. Porque cuando no se dan estos 3 requisitos imprescindibles, que como digo se han ido olvidando en unos sitios más que en otros, en unos territorios y países más que en otros, sin embargo se ha olvidado en todos, en cierto grado, cuando no se cumplen, entonces llega, el poder se corrompe. Y no porque el poder en sí sea corrupto, no, el poder se corrompe cuando no está acompañado de estos atributos, por supuesto, de muchísimos más, y entonces se convierte no en un poder para construir y para cambiar las cosas a positivo, sino que se convierte en un poder sobre, para utilizar, para imponerse, para ejercerse sobre la gente o sobre un determinado grupo de gente a quien se pretende someter a través del poder. Y ya sabemos que el planeta Tierra estuvo, y lo digo en pasado, sometido a ese poder corrupto durante mucho tiempo, que es un poder del lado de la no luz. Y que estamos ya poco a poco transmutando en un poder verdadero, en un poder que deviene de la luz, que es la luz siempre va a buscar el mayor bien para todos los seres, porque la luz ¿de dónde viene? De arriba, de la divinidad. Y la divinidad solamente quiere el bien para todas y cada una de sus criaturas. Y la palmera de Débora, por supuesto, también se refiere al árbol sefirótico. Esto es una palmera. Se sentaba bajo una palmera, poseía
viñedos, olivares y datileras, así como tierra blanca. Todo esto, que es el árbol de la vida. Así que no solamente nos está hablando esta historia de esos negocios que Débora tenía y de los que obtenía recursos materiales, sino esos recursos materiales que están en el árbol de la vida, en el tuyo, en el mío, en absolutamente el árbol de la vida de todas las almas encarnadas en el planeta Tierra y seguramente también en otros lugares. Palmera en hebreo se dice tomer, taf, baf, mem, res. Y esto tiene una gematría de 646, que reducido a una sola cifra se queda en 7. 7 son las profetisas del pueblo de Israel. Y el tronco de la palmera, que es recto, completamente recto, la palmera es un árbol con una columna central, un tronco, ese es la columna central del árbol de la vida, el pilar del medio. También atributo de justicia y de rectitud. ¿Y por qué también, aparte de esto, aparte de estas alusiones simbólicas de la palmera en relación con Débora y con su ejercicio de la justicia, el que ella se sentara bajo una palmera en los lugares que ella ha mencionado, tenía también una prohibición detrás. Y es que estaba prohibido para una mujer estar en un lugar cerrado a solas con un hombre. Obviamente, Débora, como juez, en ocasiones estaría con otras personas, en ocasiones estaría solamente con un hombre para escuchar lo que ese hombre tenía que alegar. Entonces, para que todo el mundo pudiera ver que Débora estaba realizando su función como juez y no otras cosas, se decretó un lugar público a la vista de todos para que no hubiera confusiones. De todas maneras, tengo que decir, desde mi punto de vista, que ese pensamiento que, bueno, que en aquel tiempo pues se podía entender, lamentablemente todavía sigue presente un poco ese pensamiento de creer que si una mujer y un hombre están a solas en un lugar cerrado, pues van a pasar a las manos. Nada que ver con la realidad. Pero en fin, es una mentalidad que sí que estaba en aquel tiempo y que, como digo, pues todavía hoy un poco o mucho se mantiene. Y ese tronco de la palmera recto nos muestra que la palmera como árbol es el único, entre todos los de su especie, que no tiene ni ramas ni hojas en el tronco. Se yergue, sí que se van cortando, es que no sé cómo se llama lo que va surgiendo de la palmera, se va cortando, y cuando ya la palmera ha crecido, se forma una especie de corola, una especie de corona también arriba, y de esa corola o de esa corona salen las ramas. Y en las palmeras datileras es de esas ramas de las que penden los racimos de dátiles. Bueno, pues más allá de esto, en cuanto al árbol físico palmera, ese tronco único simboliza la unión en un solo corazón del pueblo de Israel en el tiempo de Débora. Un solo corazón de una sola gente que siempre estaba en conexión con la divinidad y que siempre buscaba la guía de la divinidad en todas sus acciones. Y de nuevo, en esa divinidad nos vamos a Tiferet, Tiferet Israel, Tiferet e Israel es lo mismo. De nuevo aludo al vídeo 153, porque Tiferet e Israel, como Séfira, están en el medio, están en ese tronco, en esa palmera que es este árbol cabalístico de la vida. Y es la esfera de Tiferet. Desde la esfera de Tiferet se ven a todas las demás. Por eso Débora, sentada bajo una palmera, como símbolo de Tiferet, está viendo a todas las esferas. Está viendo no solamente a toda la gente que acudía a ella para que juzgara y emitiera una sentencia, también estaba viendo todo el panorama, estaba ley de libre, con lo cual estaba
viendo todo, estaba en conexión con todos los elementos, que eso cuando estamos en la naturaleza es mucho más potente que cuando estamos entre las cuatro paredes de una habitación, de cualquier lugar. Hay un libro que se llama La palmera de Débora. Tomer Débora. Bueno, y tengo que decir otra cosa también, que esa capacidad de Débora para hacer juicios justos relacionada con la sabiduría también tenía que ver muchísimo con que tenía siempre un profundísimo contacto con la divinidad. Tenía un profundísimo contacto con su propia esencia y con la esencia magna, la esencia de todo lo que es. Y por eso sus juicios pues no podían más que ser rectos y verdaderamente justos, como unos siglos después le sucedió a Salomón. Bueno, pues como mencionaba, hay un libro, Tomer Débora, La palmera de Débora, que fue escrito por Mosé Cordovero, más o menos a mediados del siglo XVI de la era común, de nuestra era. Mosé Cordovero era un rabino, un sabio, un cabalista, descendiente de sefardíes. Parece ser que de Córdoba. Córdoba es una de las provincias de una región muy grande que hay en península ibérica, que es Andalucía. Él no nació allí, nació en Safed y desencarnó en Safed. Sin embargo, sus ancestros, sus antepasados, sí eran sefarditas, sí eran cordobeses. En esta obra, Tomer Débora, La palmera de Débora, Mosé Cordovero combina ética y cabalá, ofreciendo también un método para imitar a Dios en nuestros hábitos y comportamiento. De manera que todos esos hábitos y comportamientos que realiza un ser humano estén inspirados por la voluntad suprema, como lo estaban los de Débora. Y por lo tanto, solamente serán hábitos y comportamientos justos y favorables a la vida individual y colectiva. Y voy a hablar ahora de Débora y las abejas. Y aquí está Débora, con su permiso, en formato abeja. ¿Y a cuento de qué viene que Débora esté relacionada con las abejas? Pues a cuento de varias cosas. Primero de todo, en hebreo, Débora significa precisamente abeja. Las abejas ya sabemos que hacen panales y los panales tienen forma hexagonal. Y de los hexágonos salen estrellas de 6 puntas, como por ejemplo la estrella de David, también llamada sello de David. Uno de los arquetipos, una de las energías, una de las geometrías sagradas más potentes y poderosas que existen. Si de cada hexágono sale una estrella de 6 puntas, te invito a que cojas papel y lápiz, dibujes hexágonos y luego vayas poniendo puntas en cada uno de ellos. De una malla de hexágonos saldrá una malla de estrellas de 6 puntas, de manera infinita, formando un patrón infinito, como también sucede con la flor de la vida, que no es casualidad, nada es casual, sino causal, sino divino, tiene 6 pétalos. Hay 6 pétalos y de esos 6 pétalos se va repitiendo el patrón, se van dibujando y se hace todo un holograma, un tejido de flores de la vida. Pues con la estrella de 6 puntas se puede hacer exactamente lo mismo.
En mi opinión, la abeja, y esto con el permiso de todos los insectos, es la octava superior de los insectos, porque es un ejemplo de unidad, es un ejemplo de productividad, es un ejemplo de abundancia. La abeja es un insecto, es un ser que no solamente poliniza las flores, sino que también fabrica miel, un producto que los seres humanos consumen, fabrica cera, un producto con el que se pueden hacer velas. De nuevo, Débora, en su faceta de luz, Tiferet. Con la cera de las abejas también se pueden hacer cosméticos. Yo la llevo usando hace muchísimos años en esa faceta, porque yo hago todos los cosméticos que uso con ingredientes naturales, y uno de los ingredientes que uso es precisamente la cera de las abejas. Y también la abeja da un ejemplo de sociedad perfectamente formada en la que cada cual sabe qué puesto ocupa y hace las funciones correspondientes a ese puesto. Así que nos da un magnífico ejemplo insectívoro de lo que es el funcionamiento en unidad de un colectivo. Y por eso la considero la octava superior de los insectos. Por supuesto, con el máximo respeto a nuestros hermanos los insectos, muchos de los cuales están injustamente maltratados, mal considerados. Aquí todo cumple una función, en el cosmos infinito todo cumple una función, y los insectos también. Incluso el que a ojos de mucha gente es desagradable y repulsivo, está cumpliendo su misión. Y lo que es repulsivo y desagradable es nuestro punto de vista sobre ellos. Y una colmena es un enjambre. ¿Un enjambre de qué? Aplicado en nuestro caso, un enjambre de almas. Por eso el árbol, de nuevo, árbol, alma. Pueblo, un enjambre de almas unidos. ¿Unidos por qué? Por la miel, por la dulzura y por la cera, que como se hacen velas con la cera, nos da luz. Así que un enjambre de almas unidos por la dulzura y unidos por la luz. ¿Llegaremos a eso? Desde luego que sí. ¿Cuándo? No tengo ni puñetera idea. Ahora que vamos a llegar, lo tengo muy claro. Y de nuevo, Débora hacía mechas para el santuario del templo, luz. Poseía palmeras, dátiles. Los dátiles son un fruto muy dulce y nutritivo, con gran cantidad de hierro, que para quienes no comemos animales como yo, nos viene muy bien los dátiles, en moderación, claro, tenerlos como fuente de hierro. Y la miel, además de ser un alimento, además de aportar dulzura, es uno de los niveles de interpretación de la Torá. ¿Qué es la Torá? El alimento de los alimentos, el superalimento. Actualmente que se habla tanto de superalimentos. Bueno, pues el superalimento es la Torá. El maná del cielo es la Torá. El manjar de los manjares es la Torá. Y la cábala es la vajilla y los utensilios con los que cocinamos, servimos y tomamos ese manjar, ese maná celeste, ese superalimento que es la Torá. Porque la Torá son aguas vivas, eternas e inagotables. Y para terminar este apartado, no el vídeo todavía, de Débora en relación con las abejas, me tengo que referir a la Grecia clásica. Uno de los exilios del pueblo de Israel sucedió en Grecia. Y en la Grecia clásica había una hermandad de sacerdotisas que eran llamadas melisas. Las melisas eran sacerdotisas de Deméter y de Perséfone. Hablo de ellas en el vídeo 12, hace ya unos cuantos vídeos. Si quieres saber de ellas y todavía no sabes, las melisas están retratadas y descritas en ese vídeo número 12 de Metamorfosis y Vida con María. Y le llega el turno a Débora, madre de Israel. Sí, porque Débora también es otra matriarca del pueblo israelita, físico, metafísico y arquetípico. Y como ya he mencionado varias veces, relacionada con Tiferet.
la tríada de la conciencia moral, el equilibrio de estas dos sefirot. Y vuelvo a decir, ya por tercera vez, árbol como símbolo y arquetipo de alma, pueblo como símbolo, representación y arquetipo de colectivo de almas. Que sea donde sea que hayan nacido esas almas, en el planeta Tierra, vengan de donde vengan estelarmente esas almas, pueden estar reunidas por un conocimiento común, como es la Torá, ese superalimento, y la Kabbalah, la vajilla y los utensilios con los que lo tomamos. ¿Y por qué se considera a Débora madre y matriarca del pueblo de Israel? Bueno, pues todo lo que he dicho de ella se puede atribuir a la faceta de madre. Sin embargo, voy a añadir ahora otra más y que también la relaciona con Sífora. Y este es otro dato por el que se considera que Débora es la reencarnación de Sífora, la esposa de Mosé Rabenu. La Brit Milá, el pacto de la circulación, el pacto de la circuncisión es algo de extrema importancia en el pueblo israelita, como pueblo, eso sí, como pueblo físico, como nación, como identidad. Y la Brit Milá tiene 3 partes, la circuncisión tiene 3 partes. Bueno, pues en tiempo de Débora, la segunda parte de esa circuncisión se había dejado de hacer. Y gracias a Débora se volvió a realizar esa segunda parte. La circuncisión, ya sabemos que tiene que ver con el miembro viril, sin embargo, también tiene que ver con la circuncisión de las relaciones sexuales. Dejando de lado, y esto para hombres y mujeres, las mujeres no se tienen que circuncidar nada, no les hace falta. Las mujeres ya nacen circuncidadas. Esa circuncisión de las relaciones sexuales aplicable a ambos géneros implica dejar de lado la promiscuidad y dejar de lado, y esto sí para los caballeros, el derramamiento de la semilla, devolviendo a la sexualidad su carácter sagrado y santo, tanto a la hora de pretender procrear, de pretender descendencia, como a la hora de procrear proyectos, ideas, etc. Y esto, como digo, es esencial para los israelitas aún hoy, porque, como expliqué en un apartado anterior, le dan tanta importancia a la relación conyugal con santidad para el éxtasis y la profecía, también se la dan para la pervivencia de la especie, la descendencia. Y, por supuesto, también se la dan en cuanto a la realización de proyectos de otro tipo que no sean seres humanos. Y por esa corrección de la Brit Milá que hizo Débora, el Zohar dice que ella se denominó a sí misma Madre de Israel. Abro comillas. Esto está escrito en el Zohar. Yo he hecho descender aguas superiores de lo alto, de Ima, para dar consistencia a los mundos. Cierro las comillas. Y también dice el Zohar, y vuelvo a abrir comillas, en Israel, sin otro calificativo, indica en lo alto, cierro las comillas, es decir, el mundo espiritual. Así que el mismo Zohar ya señala lo que yo repito tantas veces, que Israel es mucho más que un territorio físico, mucho más que un país. Y por consiguiente, el pueblo israelita es un colectivo de almas. ¿De qué nacionalidad? No importa, porque en el mundo espiritual no existen los países, no existen las banderas, no existen los pasapuertos, no existen los documentos de identidad. Lo que existe es la unidad. ¿Y a cuento de qué tiene relación la Brit Milá de Débora con Sífora, la esposa de Mosé? Pues tiene relación porque en tiempo de Mosé, el pastor fiel, el más humilde de todos los hombres,
ese que no solamente se angelomorfoseó, sino que fue en vida 50% humano, 50% ángel, en su tiempo también se había olvidado la Brit Milá. Y fue Sífora, su esposa, quien hizo algo similar a Débora, sin embargo, Sífora sí que lo hizo físicamente. Y es que el hijo de Mosé y de Sífora no había sido circuncidado. Y ella misma, Sífora, tomó una piedra afilada y circuncidó al niño, en ausencia de hombres que hicieran esa labor, porque la labor de la circuncisión siempre la realiza un hombre, y no cualquier hombre, tiene que ser un hombre adecuadamente preparado para poder realizar esa, que al fin y al cabo es una operación quirúrgica, que es sencilla y al mismo tiempo es delicada porque hay sangre entre medias, y cuando hay sangre entre medias, pues eso es algo delicado. Así que Sífora fue un recordatorio físico, ella misma lo hizo con su hijo, de decir, ¿aquí qué está pasando? Que os estáis olvidando de la Brit Milá, caballeros, ¿qué pasa aquí? ¿Que tiene que ser una mujer la que circuncide a su hijo? Pues venga, aquí estoy yo, Sífora, lo hago. Obviamente, si Débora era la reencarnación de Sífora, pues la misma fuerza, determinación, energía, valentía que tenía Débora, la tenía que tener Sífora. Las cualidades no se pierden de una encarnación a la otra. Lo que se ha logrado se mantiene y se multiplica. En el apartado anterior que hablé de las abejas y del alimento que producen las abejas, pues también es un motivo para calificar a Débora como madre y matriarca del pueblo de Israel. Además, Débora significa abeja, con lo cual, más claro, imposible. ¿Qué hace una guía? Dirige, lidera y también nutre y alimenta con sus enseñanzas, con su compañía, con su energía, con su carisma y sobre todo con su propio ejemplo de vida. Otro ingrediente que convierte a Débora en madre y matriarca física y arquetípica, particular y universal del pueblo de Israel y de cualquier otro pueblo, porque las cualidades tampoco conocen de países, banderas, géneros, colores de piel, vestidos, etc. Y en el papel de Débora como estratega militar y guía, en esa última letra de su nombre, la Hei, esa luz de la palabra de Hei, esa luz de la palabra de la madre, referida a la madre superior, pues también tiene relación con ese papel de Débora como madre, esa madre divina que se materializa y expresa en la madre inferior de Malhut. Cuando ella hablaba y arengaba a las tropas, o en aquella ocasión en que el ejército israelita derrotó al ejército cananita, los soldados recibieron un acicate más, un ánimo, un aliento supremo por la energía que Débora transmitía a través de su palabra. Y una madre terrestre, ¿qué es lo que hace con su descendencia? Alentar, animar, reconocer, motivar las cualidades de su descendencia. Sé que muchas no lo hacen, lamentablemente no lo hacen porque no lo saben hacer consigo misma, es el primer requisito. Cuando se aprende, todo lo que aprendemos a hacer aplicado a nuestro ser ya de manera natural, va a salir una madre que está en su parte de luz, una madre que reconoce sus cualidades y se ama, se estima, pues va a transmitir palabras sanadoras, constructoras y benditas a su descendencia. Así que por este aspecto, y desde luego todo lo que hizo Débora en general, se la considera
madre y matriarca de Israel. Y como estoy hablando de una profetisa y poetisa se parecen. Débora también era poetisa. Profetisa, poetisa, si quitamos una letra, nos da la misma palabra. Lo mismo sucede en masculino con poeta y profeta. Porque a través de la poesía, a través de cualquier manifestación del arte, la profecía se puede manifestar. Y como menciono, al estar en un vídeo hablando de una profetisa, una de las 7 más grandes del pueblo de Israel, me voy a atrever a hacer una profecía para el porvenir. Así que aquí va mi profecía para el porvenir. Que es una profecía que, como no tiene ni tiempo ni espacio, estoy segura que se va a cumplir, porque es el destino que nos espera. Así que es una profecía que de alguna manera, que en mucha manera, que en toda manera, ya está prevista por la divinidad. ¿Y de qué va mi profecía? ¿De qué va la profecía de María Avalon para el porvenir? Pues es una profecía de unidad. Unidad entre pueblos, unidad entre sabidurías, unidad entre herramientas y tecnologías de todo tipo y especialmente de conexión con la divinidad. Una profecía en la que ha de reinar el juego de ganar, ganar. Porque es jugando al juego de ganar, ganar, como podemos construir el reino de los cielos en la tierra. Y que toda ella, toda la tierra, permanezca llena de su gracia y de su gloria. ¿La gloria y la gracia de quién o de qué? Pues obviamente la gracia y la gloria de la fuente creadora, que siempre busca y pretende y nos ayuda a conseguir el máximo bien para todas sus criaturas, humanas y no humanas. Otro aspecto de esta profecía, de este deseo, porque más que una profecía es un deseo, que viene de mi parte, pues es que la humanidad entera, y esto ya lo he dicho en otros vídeos, lo añado aquí también, la humanidad entera va a ser el próximo Mashiach. La humanidad entera va a ser el próximo avatar de ser humano y divino caminando por la tierra, formando un inmenso enjambre de Mashiachim que endulzarán la vida en todas partes con su miel, con su alimento recibido, tomado, asimilado y compartido, recibido de la fuente y asimilado, nutriéndose con él y compartido después con todos sus semejantes. Así que esta es la profecía de María Avalon, en todo mi atrevimiento, para el porvenir. Y esto después de haber dicho hace un rato que la mayoría de las profecías, la mayoría de la gente que anda por ahí haciendo profecías, pues están muy alejadas de la verdad. Obviamente no depende de mí que esto se cumpla, sí depende de mí contribuir en la parte que me corresponda a hacer lo posible para hacer, aunque sea un granito, de realidad esto. Así que quiera Dios a Dios que veamos completada esta profecía en nuestros días para el más alto beneficio de la vida en todas partes. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, gracias y doy testimonio de ello. Y hasta aquí hoy estas enseñanzas sobre Débora, guía, profetisa, juez y madre de Israel. Bendiciones infinitas para ella, para ti y para todos. Y nos vemos, si tú quieres, yo querré, en un próximo vídeo. Hasta entonces, millones de besos, los amo infinitamente.